Hace 2 domingos atrás estuvimos hablando del judaísmo versus el cristianismo. Y estuvimos hablando de muchas de las cosas o creencias que tienen los judíos, el judaísmo, que es prácticamente herético. ¿Ok? El judaísmo es herético. Y podríamos hasta utilizar la palabra satánico. ¿Por qué? Porque habla muy mal acerca de Jesús. Y eso lo estuvimos hablando aquí todos, ¿verdad? Ellos piensan que Jesús era un adúltero, que Jesús está ahora mismo en el infierno y todas estas cosas que hablamos hace 2 semanas atrás. La semana pasada estuvimos hablando y dialogando acerca de Israel versus la iglesia, o la comparación, muchísimas gracias, entre el pueblo de Israel y lo que es hoy en día la iglesia. Y hemos concluido, conforme a la palabra, que existe una novia, que existe una esposa, que existe un pueblo de Dios, y ese pueblo es la iglesia. No porque tú hayas nacido en Israel o tengas linaje de Israel, automáticamente tienes el sello de ser un hijo de Dios. Dice la palabra en Juan 1, verso 11 y verso 12, que a lo suyo vino, o sea, Jesucristo vino a los suyos, que son el pueblo de Israel, mas los suyos no les recibieron, les rechazaron. Pero dice el verso 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todos los que hemos recibido al Señor, así seamos una mezcla más mezclada que puede existir entre africanos, españoles y todo lo que hay por ahí, taínos y caribes y todo eso, no importa. A todos los que le reciben, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esas son grandes noticias. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de la ley versus la gracia. Específicamente acerca de la ley de Moisés versus lo que es la gracia de Dios. Y pueden quedarse sentados, hoy voy a hacer una oración para dar comienzo y oramos al Señor en reverencia y temor reverente. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos da de respirar. Gracias por nuestro Puerto Rico, oh Dios. Esta semana fue una semana de ataques, Señor, en Madrid. Pedimos por nuestros hermanos que están allá, en Barcelona específicamente, que los bendigas y los guardes. Pero te damos gracias, Señor, porque hasta este momento, Dios, tú nos has librado de eso aquí en Puerto Rico, Señor. Hace unos días atrás, Señor, pasamos un pequeño susto de temblor. Pero hasta aquí, Dios mío, nos has traído, nos has guardado de terremotos, tsunamis, Señor. Y yo te doy gracias, Señor. Y te pido, Padre, que bendigas esta prédica, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender tu palabra, Espíritu Santo, que nos contristes, que nos consueles, que nos ayudes. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Este libro que tú tienes en tus manos y que yo tengo en mis manos es sin lugar a dudas el mejor libro escrito en toda la humanidad. Es el libro que más se ha traducido, es un libro que tardó sobre 1000 años en escribirse, más de 40 autores en escribir la palabra de Dios. Es un libro en el cual tiene muchas profecías. Usted ha escuchado a Nostradamus. Nostradamus hizo unas cuantas profecías y muchas de ellas han fallado. Pero la palabra de Dios, todas las profecías que tiene, todas han sido cumplidas. En el Antiguo Testamento vemos más de 300 profecías acerca del Mesías, que nacería en Belén, que sería de una virgen, que moriría en una cruz, que sufriría. La Biblia no se equivoca, la Biblia es joya, es palabra de Dios. Anoche estaba leyendo unos versos en la palabra que están supermarcados en mi Biblia de hace 20 años. Y esos versos me hablan tan actual como hace 20 años. Es una palabra viva. La Biblia es hermosa, preciosa. Y esta palabra se divide en 2 partes. Usted sabe cuáles son esas 2 partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y la historia de la Biblia es sencilla.
el hombre está perdido completamente sin Dios. Y la forma en que ese hombre puede salvarse. O sea, la palabra lo que habla es sencillamente desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo nosotros podemos salvarnos. El hombre, usted conoce la historia de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Se rompió la comunión con Dios. Ya Dios no podía hablar cara a cara con el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios no siente amor, Dios es amor. Pero aparte de que Dios sea amor, Dios es justo. Totalmente justo. Totalmente santo. No soporta, no tolera el pecado, no tolera la desobediencia. Por lo tanto, Dios está allá y el hombre está acá. No hay manera, no hay forma en que el hombre pueda tener comunión con Dios. Entonces el hombre todo el tiempo ha intentado dar un sacrificio para que ese sacrificio Dios lo acoja. Lo vemos desde Adán, lo vemos desde Abel. ¿Qué hizo Abel? Usted sabe lo que hizo Abel. Dice que mató ¿de qué? De los primogénitos de sus ovejas. Todos los primogénitos, lo más hermoso de sus ovejas. Lo vemos luego con Noé, luego de que el arca se reposó, él hizo sacrificios, Abraham hizo sacrificios y Moisés hizo sacrificios. Dios le dijo a Moisés esta palabra: sin derramamiento de sangre no hay redención. Es necesario que sea derramada la sangre, es necesario que haya un sacrificio, es necesario que nosotros compremos la salvación. Sí, es necesario que hagamos algo para ser salvos. Y eso lo hemos visto desde el Pentateuco. Vemos sacrificio tras sacrificio, pero los sacrificios no eran perfectos. No había forma de que esos sacrificios pudieran aplacar la ira de Dios. No había manera, porque nosotros no somos perfectos. ¿Hay alguien aquí que sea perfecto? En una ocasión unos hombres llevaron a Jesús una mujer adúltera. Y dijeron: esta mujer es adúltera, vamos a apedrearla. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la primera piedra. Todos se miraron y dice que uno a uno se fueron de allí. Porque Dios exige perfección. Dios no exige que tú seas bueno o que no digas mentiras. Dios exige perfección. Si no hay un sacrificio perfecto, no hay salvación. Todo el Antiguo Testamento se basa en que frustración tras frustración, no hay manera en que el hombre sea salvo. Hasta que nació en Belén de Judea hace 2000 años, Jesús, nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no tenía que mandarnos un Salvador. Los ángeles pecaron. Los ángeles se rebelaron contra Dios. ¿Y usted sabe lo que Dios hizo con esos ángeles que pecaron y se rebelaron contra Él? Los sacó. Y nunca ha habido y nunca habrá forma de que esos ángeles sean salvos. ¿Por qué Dios lo hizo con nosotros? ¿Por qué tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros? No hay explicación, nada más decir que es por gracia. Es la gracia de Dios, es un don inmerecido, es un regalo que tú no mereces, es un regalo que yo no merezco. Por eso cada célula de mi ser está agradecida por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque no lo merezco. Y cada vez que me examino a mí mismo, no tengo que mirarlos a ustedes. Cada vez que me examino a mí mismo, digo: ¿por qué moriste en la cruz por mí? Fue un sacrificio perfecto, fue un sacrificio agradable al Padre, pero fue un sacrificio voluntario. Dice: yo doy mi vida voluntariamente. Dice Jesús: nadie me la quita, yo la ofrezco voluntariamente. Cristo nos ha salvado de la maldición de la ley.
Cristo nos ha hecho libres de tener que hacer sacrificios otra vez. Cristo nos ha hecho libres de tener que seguir esas leyes ceremoniales. Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud de la ley. Estamos bajo la gracia. Busquemos por un momento Juan 1:17. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 17. Este verso es hermoso y nos enseña tanto. Es cortito, pero es tan bello. Juan 1:17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue ¿qué? La ley fue dada por Moisés. Miren la próxima parte. Pero la gracia, el don inmerecido, el regalo y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Porque Cristo vino a morir por mí. Pero en los últimos tiempos vemos algo diferente en las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes. Están volviendo otra vez al judaísmo. Están volviendo otra vez a la ley, como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente. Sí, Cristo murió por mí, pero tengo que guardar el sábado, porque eso es ley de la Torá. Sí, Cristo murió por mí, pero yo tengo que seguir haciendo las cosas que hacía, haciendo las fiestas judías que hacía. El hebreo es el idioma de Dios, por lo tanto no puedo decirle Jesús a Jesús en mi idioma español. Tengo que decirle Yeshua, que es el idioma hebreo. Tenemos que seguir guardando la ley. ¿Por qué tenemos que seguir guardando la ley si Cristo nos ha hecho libres? ¿Por qué no guardar la ley? ¿Por qué no seguir la ley de Moisés? Porque la ley no puede justificar a nadie. Tú tienes una deuda con Dios. Un infierno eterno no la pagaría. Por eso el que no tiene a Cristo en su corazón está condenado eternamente. Y eternamente no puede pagar el precio por el pecado que le ha fallado a un Dios totalmente santo. En el Antiguo Testamento no había forma de que un ser humano pudiera ser justificado ante Dios. ¿Qué es ser justificado ante Dios? Declarado justo. Ya no tienes condenación. Se supone que cuando alguien sale de la cárcel, ya cumplió su sentencia, ya no tiene deuda con el Estado o con la sociedad. Y cuando Cristo nos declara justos, ya no tenemos deudas con Dios. Oh Señor, pero acuérdate de los pecados que yo cometí antes. No me acordaré de los pecados pasados tuyos, te dice el Señor. Dice, yo los eché fuera, a lo hondo, a lo profundo. Ya yo no recordaré eso. Cuando Dios limpia, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la palabra en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Con los Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pastor, pero eso se ve muy sencillo. Sí, es muy sencillo, aunque a Cristo le costó bastante. La salvación es gratuita.
Es por fe. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley. Yo he guardado toda la ley, la he guardado completa. Pero ofendí en un punto, te haces culpable de toda la ley. Ese era el dilema de Martín Lutero, el reformador del año 1500. Martín Lutero se fue a un monasterio y él se autoafligía aflicciones a su cuerpo, dejaba de comer, hacía muchos ayunos. Y decía, aún con todas las cosas que hago, me siento que sigo siendo un pecador. Fue cuando recibió la revelación, que esta es la palabra, no es revelación nueva, que no es por obras para que nadie se gloríe. No tengo que hacer nada para ser salvo, solamente seguir a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, hermano, todos hemos pecado. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo no soy mejor que tú delante de Dios. Cuando Dios nos ve a los dos, nos ve totalmente perdidos. A menos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y cuando nos ve, ves la sangre de su Hijo derramada sobre nosotros. Y somos declarados justos. No tenemos que seguir la ley porque la ley nos lleva a Cristo. Dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin aquí significa dos cosas. Porque el propósito de la ley, el propósito de que tú tengas esa ley que te condena, es decir, no tengo escapatoria si no es a través de Jesucristo. Y segundo significado del fin es eso mismo, fin. Cuando Cristo vino se acabó la ley. ¿Por qué? Porque Él la cumplió. Y si Él la cumplió, ¿por qué tengo que yo cumplirla? Si yo estoy bajo el que la cumplió. Dice Gálatas 3:23, especialmente el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, hermano. Cristo cumplió la ley, por lo tanto no tenemos que cumplirla si estamos en Cristo. Jesús dice, no he venido a quitar la ley. Dice, no he venido a abrogar la ley ni a los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y si la cumple, ¿por qué tengo yo que cumplir la ley? ¿Por qué tengo yo que cumplir la ley? No tengo que cumplir la ley porque estoy bajo un nuevo pacto. Dice Marcos 14:24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, el antiguo pacto se invalida. Si hay un nuevo, ¿por qué tiene que haber? ¿Por qué Cristo tuvo que venir? Si tenemos que hacer, si lo que pasó con Moisés en el Pentateuco fuera perfecto, ¿por qué tenía que Cristo venir aquí a morir en la cruz? ¿Por qué? No era perfecto, pero apuntaba al perfecto. Esa ley apunta a Cristo. Nos deja sin opciones para que todos tengamos que doblar rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, Señor nuestro. Busquemos un momento Hebreos, el libro de Hebreos, al final de la Biblia. Hebreos capítulo 8, verso 8. Hebreos 8:8. Dice, porque reprendiéndolos dice,
he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿un qué? Nuevo pacto. Vamos al verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo se envejece, está próximo ¿a qué? Desaparecer. Y ese libro fue escrito a los hebreos, a ellos, a los judíos, a los israelitas, diciéndole, estamos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios. Un pacto donde ya no hay que hacer sacrificio, porque Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, lo presentó de esta forma: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos anteriores no quitaban el pecado. Jesús quita el pecado. Oye, pero pastor, yo sigo pecando. ¿Qué pasó? Quitó el efecto del pecado. Quitó la condenación por el pecado. Por eso yo soy libre de adorar a Dios. Por eso yo soy salvo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice la palabra. Y al que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Ya no tenemos que circuncidarnos, ya no tenemos que guardar esas leyes, el antiguo. Mire, ya no tenemos que guardar las fiestas judías. Ya no tenemos que guardar el sábado. Sí, pero el domingo es el día dedicado al sol. ¿Por qué ustedes se reúnen domingo si ese es el Sunday? Ese es el día dedicado al sol. Ah, pues ustedes se reúnen los sábados, pues ustedes están adorando a Saturno. Saturday. Cristo es mi descanso. Aleluya, hermano. ¿Puedes decir eso? Dice Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Yo lo adoro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. La iglesia primitiva se reunía los domingos. Primera de Corintios 16, verso 1. Dice que Pablo le exhortó a los corintios que cuando se reunieran en la iglesia recaudaran un dinero para Israel, porque hubo una crisis en Israel. Léalo usted. Pero si tú quieres reunirte sábado, no hay problema. Pero no me digas a mí que porque yo me reúno domingo estoy en pecado. Cristo es nuestro descanso. Jesús es mi descanso. Ahora yo estoy en paz con Dios. Hizo un solo pueblo, hermano, un solo pueblo. Dice Gálatas en el capítulo 3 y el capítulo 4. Dice que a Moisés se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No dice la simiente como si fuera Israel y la iglesia y todas las. No. Dice en tu simiente, porque es en Cristo Jesús. Dice todos los que son hijos de fe son hijos de Abraham. Tú eres hijo de Abraham. Yo soy hijo de Abraham porque soy hijo de fe. Hizo un pueblo para él, una esposa, un trigo, un cordero. No cordero, ¿verdad? Cordero y cabra, ¿verdad? Cabritos. Solamente hay uno, un pueblo. Gracias a su nuevo pacto. Ah, que Dios tiene unas promesas terrenales para Israel. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Hay unas promesas que van a cumplirse. Pero hay un pueblo, un pueblo. Cristo no viene a buscar a la iglesia y a Israel. Cristo viene a buscar a una iglesia sin mancha ni arruga. El caso de Gálatas es tan interesante. Gálatas es sumamente interesante. Galacia eran varias ciudades, era un territorio de Asia Menor. Ellos habían empezado bien con Cristo, pero de repente fueron unos judíos a decir, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que hacer las cosas que se hacían en el viejo pacto. Y mire las palabras que le dice Pablo a Gálatas. Pablo estaba molesto con los Gálatas. Dice en el capítulo 1, verso 6, estoy, ¿qué?
maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un ¿qué? Sí, porque si tú mezclas a Cristo con las obras, es un evangelio diferente. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe en Cristo. Ah, claro, que si estamos en Cristo somos nueva criatura y eso nos hace obrar, por supuesto que sí, pero es Cristo y después vienen las obras. No es las obras para ganar a Cristo. Dice el capítulo 3, verso 1, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mira el verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Habiendo comenzado por Cristo, ahora vas a acabar por la ley. Acompáñame al capítulo 2, verso 11. Porque había un apóstol por ahí que yo sé que ustedes conocen, que es el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro zigzagueó mucho en su ministerio. Si eres hijo de Dios, manda que yo vaya sobre las aguas. Fue a las aguas, de repente, ¿qué? El top de Pedro. Yo iré contigo hasta el final. Si tengo que morir, yo muero por ti. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Luego Pedro subió de nuevo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Luego en los lienzos, Hechos capítulo 10. Yo no voy a comer esa comida porque eso es sacrificado a los ídolos. Y Dios le dice, llamarás tú inmundo lo que yo he limpiado. Luego Pedro dio un bajón otra vez. Porque con los judíos era judío. Con los gentiles era gentil. Era hipócrita. Entonces él vivía como gentil. Él no vivía con las leyes judías. Pero le decía a los gálatas que tenían que hacer las leyes judías. ¿Qué usted cree de eso? Él vivía lo más feliz. Y esclavizando a los gálatas. El capítulo 2, verso 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, ¿qué? Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿comía con quién? Pero después que vinieron los judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de ellos. Tenía miedo de los judíos, de los de la circuncisión, de los que tenían la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives en la gracia, vives como los gentiles y no en la ley como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué si hemos recibido a Cristo volvemos de nuevo a la ley? Mira el capítulo 4, verso 9, aquí mismo en Gálatas. Capítulo 4, verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de la ley, a la cual queréis esclavizar? Ustedes guardan los días, guardan los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, ¿son palabras fuertes o no son palabras fuertes? Mira el verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermano, estar firme en esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿de nada qué? O sea, o estás en la ley o estás en Cristo. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O guardas toda la ley o estás bajo Cristo. Y como no puedes guardar toda la ley, estás condenado sin Cristo. Verso 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. Mira esta frase que fuerte, de la gracia que habéis caído. Y el verso 18, mira lo que dice. Mira lo que dice el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué no tenemos que seguir la ley? Porque la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Dice, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos que guardar la ley, pero hay no sé cómo se dice esa palabra, culturizarnos, a ser judíos. Y Yeshua, somos puertorriqueños judíos, sefarditas, o somos judíos de verdad. ¿Hablamos hebreo o hablamos español? ¿Es Jesús o es Yeshua? ¿Es el shofar o es la guitarra? No está mal tocar shofar, de hecho yo quiero comprar un shofar y ponerlo ahí. Pero no podemos decir, como oye, a veces somos como Anita Cassandra. Si lo tocas de esta forma, se sanan los enfermos. Como si fuera magia tocar un shofar. Y el piano no se puede tocar y no se sanan los enfermos también. No es el piano, ni el shofar, ni la batería, es el Espíritu Santo de Dios. Hace poco estaba en una conferencia de traductores cristianos. Y hablaban de una señora que vivía hermano, usted sabe que en Venezuela se habla español, pero hay muchas tribus en Venezuela. ¿Usted sabía eso? Pero muchas. Y cada una tiene su lenguaje, igual Colombia, y en México también. Y en Puerto Rico a veces también, ¿verdad? Pero había una persona allá en Venezuela que hablaba un idioma, no recuerdo cuál era, pero era un idioma de su pueblo, de su gente. Ella era una mujer cristiana de hacía 30 años y le tradujeron la Biblia a su lenguaje, al lenguaje de ella. Y cuando ella vio la Biblia, ella dijo estas palabras: yo pensaba que Dios hablaba solo español. Estos 30 años de mi vida he intentado orar en español, aunque no es mi lengua oficial. Dios habla mi lenguaje. ¡Wow! Sí, Dios habla tu lenguaje. Nosotros no estamos llamados a evangelizar judaísmo. Nosotros no estamos llamados a decirle a la gente, tienes que culturizarte a ser judío. Tienes que hablar hebreo, ya no puedes hablar español. Porque ese es el idioma de Dios. Dios es el Dios de los idiomas. ¿Cuál es la historia de los idiomas? ¿Cómo vinieron a nacer los idiomas en el mundo? Fue en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense y llenen ¿qué? La tierra. Pero la gente decía, no, vamos a estar unidos en un terruñito y vamos a construir una torre que llegue al cielo y así llegamos a Dios. Todos hablamos el mismo idioma, todos estamos juntos, estamos desobedeciendo la orden de Dios, que Dios dice, multiplíquense, llenen la tierra. En el Antiguo Testamento es multiplicarse físicamente, llenar la tierra. En el Nuevo Testamento es multiplicarse espiritualmente, llenar la gente del Evangelio de Cristo. Y en Génesis capítulo 9 vemos que dice que la Trinidad descendió. Dice, descendamos y confundamos el lenguaje. ¿Quién es el creador de los idiomas? Dios es el creador de los idiomas.
en el hecho de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Usted sabe que el lenguaje que hablaban estas personas no eran lenguajes angélicos ni extraños para la gente, eran lenguajes de los diferentes lugares de allí. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 del Pentecostés, hablaban lenguajes humanos. Imagínense que venga alguien de Grecia aquí a la iglesia y esté sentado ahí, entienda un poco español, y de repente yo empiezo a hablar griego, perfectamente griego. ¿Qué diría esa persona? Este sabe griego, y el de al lado dice, nunca ha ido a Grecia, nunca ha estudiado Grecia, eso es el Espíritu Santo que le está dando a hablar griego. Eso fue lo que pasó en aquel momento. Estaban reunidos los judíos de diferentes lugares, de Asia, de Grecia, de Latín, de Roma. Estaban allí porque era la fiesta de Pentecostés. Y de repente empezaron a hablar todos en diferentes idiomas y los demás lo entendían y decían, están llenos de mosto. Dios es el Dios ¿de qué? De los idiomas. En Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De toda qué? ¿De toda qué? ¿De todo qué? Y lenguas. Dios es el Dios de las lenguas. Dios es el Dios de los idiomas. ¿Usted sabía que Jesús y los discípulos hablaban diferentes idiomas? Usted no recuerda estas palabras cuando estaba Jesús con una jovencita que estaba muerta de 12 años. Jesús dijo en arameo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice, Elí, Elí, lama sabactani. El soldado decía, a Elías llama. No, estaba hablando otro idioma. Jesús estaba hablando otro idioma, arameo. Decía, Dios mío, el Salmo 22 es una profecía de eso. Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. Jesús hablaba varios idiomas. Mira, se hablaba arameo, se hablaba griego, latín, hebreo. Dios nunca nos ha mandado a evangelizar hebreo. Nunca nos ha mandado a evangelizar a la gente a que hable en hebreo. Es el inglés. Y yo estoy... Imagínese hebreo. El letrero que estaba en la cruz arriba de Cristo, sabe que tenía tres idiomas. Decía, este es el rey de los judíos, decía, pero lo decía en 3 idiomas. Lo decía en griego, lo decía en latín, lo decía en hebreo. Se hablaban varios idiomas en aquel momento. La mujer sirofenicia, que era una mujer griega, que fue donde Jesús, ¿usted cree que le habló en hebreo a Jesús? Jesús hablaba varios idiomas. También existen lenguas angélicas. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Es decir, existen lenguas angelicales. Si fuéramos a decir que una lengua es la mejor o la que Dios habla, sabemos que Dios habla todas las lenguas, pues serían las lenguas angelicales que tú ni yo sabemos. No existe lenguaje mejor que otro. A mí me gusta más el español porque me criaron así, pero si me hubieran criado en Rusia, aunque dicen que Borica sería si lo hiciera ¿dónde? En la luna. ¿Verdad? ¿Es Jesús o es Yeshua? La palabra Jesús es mencionada 900 veces en el Nuevo Testamento. Yeshua nunca es mencionado en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Dice Hechos 4:12, y ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en español, en inglés, en ruso, en hebreo, en griego, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua, todo idioma, confiese que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre.
El idioma del Nuevo Testamento es griego. El Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. Quiere decir que Pedro, el apóstol hebreo judío, escribió sus 2 epístolas en griego. Pablo, que era de la tribu de Benjamín, judío, escribió sus 13 epístolas en griego, no en hebreo. Santiago, el hermano de Jesús, escribió su epístola en griego, no en hebreo. Mateo, el publicano, escribió su evangelio. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo. Hay sobre 5.900 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. 0 manuscritos del Nuevo Testamento en hebreo. ¿Por qué esa idolatría al idioma hebreo? No tengo nada en contra, hermano, por favor. No es que sea malo si tú eres judío decir Yeshua. O si tu idioma de nacimiento es hebreo, tú le llames Yeshua, perfecto, pero no me digas a mí que porque yo le digo Jesús en español estoy mal. Las epístolas fueron escritas en griego, pero tenemos que volver a las raíces hebreas. No, hermano, no tenemos que volver a las raíces hebreas. Jesús nunca mandó a nadie a convertirse al judaísmo, a la cultura judía. ¿Cuál debe ser nuestra raíz? ¿Cuál debe ser nuestro fundamento? Busquemos Efesios 2, verso 12 al 22. Efesios 2, verso 12 al 22. Hablando de la nación israelita con los judíos, con los gentiles, con nosotros, y nos dice que nosotros, que es un solo pueblo, y después dice que ese pueblo tiene que estar fundado en las raíces hebreas. No, no dice las raíces hebreas. Veamos en qué tiene que estar fundado este pueblo. Efesios capítulo 2, verso del 12 en adelante, dice: en aquel tiempo, y aquí le está hablando, acuérdense, a los efesios, a nosotros, a los gentiles, a los que no son de Israel. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Nosotros estábamos sin Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Alejados de qué? Ajenos a los pastos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes los gentiles puertorriqueños que están aquí reunidos, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de Israel y de los gentiles, que de los ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de Israel y de los gentiles, un solo y nuevo ¿qué? Hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a Israel y a los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y los cuales ahora están cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, porque tampoco es que vamos a estar en contra de Israel, ya no tienen break, no, ellos tienen tanta oportunidad como nosotros, si vienen a Cristo Jesús. Dice, verso 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de ¿quién? Aquí está el verso, ¿en quién tenemos que estar edificados nosotros? En las raíces hebreas dice, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? Ahora quiero que veas algo aquí importante. Porque en el Nuevo Testamento dice la ley y los qué. La ley y qué. Y los profetas. Eso se repite mucho en el Nuevo Testamento. Dice la ley y qué. Aquí sacó la ley. Sacó la ley. Dice ya no es la ley. Profeta y apóstoles. ¿Y sobre quién están fundamentados los apóstoles? Dice el verso 20.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo no tengo que seguir raíces hebreas, ni raíces judías, ni raíces puertorriqueñas, ni raíces de Estados Unidos. Mi raíz es Cristo. Mi raíz es Cristo. La palabra dice que habían dos hombres. Esto fue al final del Sermón del Monte, quizás el sermón más grande que Jesús ha dicho, más largo. Los primeros, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón del Monte. Al final del discurso, la conclusión. Usted sabe que las predicaciones tienen tres partes. Introducción, el cuerpo, que es el bosquejo, y al final una conclusión. La introducción de Jesucristo fue exquisita, fue bien linda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, eso está perfecto. Después le tiró la bomba. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho que el que adultera. Oíste que fue dicho. Pero al final dice la conclusión. Habían dos hombres. Uno construyó, los dos construyeron casas. Pero uno la construyó sobre la arena, uno la construyó sobre la ley, uno la construyó sobre sí mismo, uno la construyó sobre otra cosa. Dice que vinieron ríos, soplaron vientos, tsunamis, terremotos, su casa cayó porque estaba en la arena. Otro construyó su casa sobre la roca. Soplaron vientos, vinieron ríos, su casa no cayó porque estaba construida sobre ¿quién? Que es Cristo. Cristo es la roca. Tu fundamento. Nosotros somos bautistas. Yo soy bautista, pero mi fundamento no puede ser bautista. No importa la denominación cristiana que seas. Tu fundamento tiene que ser Cristo. Cristo tiene que ser tu fundamento. Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Decía Jesús en Mateo 16. Los apóstoles empezaron a decir, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan. Pero dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no te lo reveló hombre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa afirmación que tú acabas de decir, sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia. Sobre Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser edificados en Cristo, mirar a Cristo. Cuando yo como pastor te falle, mira a Cristo. Cuando te sientas débil, mira a Cristo, porque Cristo también se sintió débil. Nuestro fundamento es Cristo Jesús, Señor nuestro. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito a inclinar nuestros rostros en este momento. La condenación por el pecado es enorme. En un momento del mensaje estuvimos diciendo que un infierno eterno no hace o no te libra a ti de pagar el precio. La buena noticia es que tú no tienes que ser condenado eternamente. Ya el precio fue pagado por ti. Pero tienes que hacer una sola cosa: recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Dice Pablo en la carta de los Romanos capítulo 10, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquel que confiesa a Cristo es salvo.